El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. A veces nos quedamos o buscamos el qué hacer, y muchas personas buscan el que se deje una huella en este mundo. Hay muchas personas que se preguntan: ¿y qué es lo que le voy a dejar yo a los que vienen detrás de mí? Y muchas de las cosas de lo que nosotros llamamos arte, cultura, pues es de personas que han buscado el dejar esas cosas. Tenemos algunas personas que han sido buenas en algo y que han heredado una gran cultura hacia el mundo. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en algunos pintores, pues tenemos ya dentro de la iglesia, digo, no que sea religioso, pero hizo varios trabajos para la iglesia, Da Vinci, también Miguel Ángelo. Tenemos otros pintores que a lo mejor no trabajaron dentro de la iglesia, pero tenemos un Siqueiros, tenemos un, ¿cómo se llama este? Picasso. Tenemos también grandes artistas en cuanto a la música: Beethoven, Mozart, Chopin, Vivaldi, en cuanto a la música clásica. En cuanto a la música un poquito más populachera o más del pueblo, pues tenemos a ¿cómo se llama? Javier Solís. Tenemos también a Chava Flores, ¿verdad? Ese bien populachero. Tenemos también a Juan Gabriel, que hace 2 años se nos fue al cielo, o bueno, se nos fue, ¿verdad? Esperamos que al cielo. Tenemos también otro así de la música mexicana, Joan Sebastián. Tenemos así también algunos otros escritores, por ejemplo, Octavio Paz. Y todas estas personas que han dejado algo al mundo. Desgraciadamente, muchas veces nos enfocamos en qué es lo que yo le voy a dejar al mundo. Como persona, como hombre, como mujer, podría ser también como religioso o como un hombre de fe. Y nos vamos gastando en la vida por dejar algo, nuestra herencia. En las familias muchas veces se busca hacer un patrimonio para dejárselo a los hijos. Pues a los hijos les voy a dejar la cuentita del banco, o les voy a dejar una casita, o allá más hacia el sur, donde todavía hay tierras, pues les dejan la parcela, o les dejan las tierras de cultivo, etcétera. Pero nos ocupamos mucho en el ¿qué voy a dejar?, en el hacer, y nos ocupamos muy poco de la persona.
Nos ocupamos muy poco de ver quién soy yo, cómo estoy viviendo. Pero también los que vienen detrás de nosotros. Aquí veo algunos niños, cómo están ellos, qué les estoy enseñando, qué les estoy dejando. Porque muchas veces creemos que la mejor herencia es dejarles un buen capital, y eso es mentira. A veces he escuchado otra también, ¿verdad? Es que el mejor regalo, la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es una buena educación. Mentira. ¿Por qué mentira? ¿Es buena la educación? Claro que sí, es importante, sí, pero ¿cuántos, siendo sinceros, cuántas personas que tienen una carrera terminada, que son profesionistas y están manejando un automóvil? Antiguamente eran los taxis, las calafias, hoy podríamos decir el Uber, el Cabify, y eso es dejarles una buena herencia. Si les dejamos una carrera universitaria, puede que se puedan defender, pero puede que no haya trabajo tampoco. Puede que puedan ganar mucho dinero, puede que apenas si sobrevivan. Y me ha tocado escuchar personas que tienen buenas carreras y que están en las maquilas. No por denigrarlos, no porque diga que los de las maquilas son unos ignorantes, no, al contrario. Pero ahí podemos ver que una carrera profesional no lo es todo. Tiene que ver también otros factores. Y desafortunadamente, por dejarles, vamos perdiendo de vista a la persona. ¿Cuántas veces le han gritado a sus hijos? ¿Cuántas veces le han exigido de más? ¿Cuántas veces los han comparado? Ay, ¿por qué no estudias como tu hermano o como tu hermana? Mira, tu hermano sí es bueno, tu hermana sí es buena. O mira, a tu hermano no le pasa esto. Deberías de ser como tu primo, deberías de ser como tu padre, deberías de ser... Y entonces no tomamos la importancia de ese hijo o de esa persona también, ¿verdad? En el trabajo, en la formación, aquí mismo. Y siempre queremos que sean iguales a... Y eso es imposible, porque Dios nos hizo individuales y nos hizo únicos a cada uno de nosotros. Hay un letrero que dicen que se puso en una escuela allá en un país de Europa, de esos países muy avanzados de primer mundo, y un director les puso un letrero a los papás. Papás, si su hijo reprobó matemáticas, no se acabó el mundo, porque no se necesitan todas las materias para la profesión que su hijo va a estudiar el día de mañana. Si va a ser un buen biólogo, pues no necesita, por ejemplo, la historia, se necesita saber lo básico, pero no se necesita ser experto. Si va a ser un buen matemático, pues si sabe bien o no sabe bien el español, el inglés, el francés, pues eso es lo de menos. Que aprenda bien las matemáticas. Entonces, no quedarnos en los hechos. Aquí, Padre Rayito, yo me acuerdo que nos ha dicho muchas veces una frase de él: primero hay que ser para hacer. No podemos hacer, no podemos dar si primero no somos. Y eso mismo nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Cuando llama a los discípulos, cuando llama a los apóstoles, ¿para qué los llama? No para que vayan y evangelicen, no para que vayan y transformen el mundo, no. Eso no es el primer llamado del Señor. Nos dice en el Evangelio de San Marcos: y llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Ese es el primer objetivo, ver a la persona. Y aquí mismo en el Evangelio de hoy lo estamos viendo. Los judíos le daban muchísima importancia a las leyes del sábado. Pero esa ley del sábado, de que nadie tiene que trabajar, todos tienen que descansar en sábado, era por una razón: para que se dieran cuenta que no eran esclavos, que eran libres, que eran personas libres.
porque un día fueron esclavos en Egipto, pero el Señor los rescató. Desafortunadamente esa misma ley los vuelve a convertir en esclavos de un día. Es que si tú no cumples como tiene que ser, entonces eres reo de muerte. Aquí no nos lo dice tal cual el Evangelio el día de hoy, pero hay otros momentos donde dice, y se empezaban a ver de qué manera lo iban a matar. ¿Por qué? Porque no cumplió una ley. La ley que significaba que eres libre, que te daba esa alegría de tener libertad, se ha convertido en una condena. Se ha convertido en una sentencia de muerte. Por eso dice el Señor, ¿qué es más importante hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Dar la vida o quitar la vida? Van a ver qué es lo que hace y Él nos va a enseñar, hay que dar la vida. Sobre todas las cosas, primero está mi prójimo, primero está el bien del otro. Por eso cuando le dicen al Señor, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay? El mandamiento más grande que hay es este, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Pero inmediatamente dice el Señor, y el segundo es muy parecido a este, amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto está basado toda la ley y los profetas. Tan importante es amar a Dios como importante es amar a mi prójimo. Por eso el Señor los puso juntitos. Por eso el Señor no les dijo, miren, nada más con que cumplan el amor a Dios. No, el amor a Dios se va a mostrar en el amor a mi prójimo. Y eso lo tenemos que vivir todos los días, desde la intimidad de nuestro hogar. Aquí, por ejemplo, ¿cómo trata Gabriela a Ivonne? Y hay veces que a lo mejor están enojados, a lo mejor están de malas, a lo mejor se pelearon. Y ándale tú, floja, levántate, ya nos vamos, mira que no sé qué, voy a creer que no sé cuánto. A lo mejor ella con él, ¿verdad? Ándale tú, te vas a sentar a tragar o no vas a tragar, ya te hice la comedera y no quieres, que no sé qué, que no sé cuánto. Oiga, ¿cómo estamos viendo al otro? Claro, el mundo me enseña que hay que joderme al otro para yo estar feliz. Y si no, pongan ahí a la Paquita, la del barrio, ¿verdad? ¿Me estás oyendo, inútil? Y creemos que con eso ya nos vamos a sentir mejor, porque estoy aplastando al otro, porque le estoy demostrando que es menos que yo. No es cierto, no hay una verdadera paz ahí. Por eso el Señor va a insistir desde el matrimonio. Mujeres, sométanse a su marido. Ay, eso es machismo, eso no tiene que ver, es que esos tiempos ya pasaron, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Espérate, no es machismo. ¿Quién es el responsable ante Dios de esta familia? El varón. El Señor no le dijo a Eva, ¿verdad? A ver, Eva, ¿dónde estás? ¿Por qué estás escondida, Eva? No, dijo, Adán, ¿dónde estás? Y el reclamo fue para Adán. ¿Acaso comiste del árbol prohibido? La mujer que tú me diste. ¿Y quién era el responsable? ¿Y quién es el que me va a dar cuentas? ¿No eres tú, Adán? Por eso el Señor lo pide. Sométanse a su marido. Ahora, ese sometimiento no es en cuestión de que sí, voy a hacer lo que tú me digas y si tú me dices que me tire del puente, me voy a tirar del puente. No, no es una obediencia ciega, es colaborar con el varón, ayudar al varón a salir adelante. Hay una frase, o dos frases a mí me gustan muchísimo, se me hacen muy bonitas, pero desgraciadamente hoy gracias al feminismo no se dicen.
se han quedado en el olvido. La primera, yo me acuerdo que se la decían mucho a mis primas: el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Claro, se la decían mucho para que se dieran a respetar, pero es una verdad increíble. El hombre va a llegar hasta donde ustedes, mujeres, quieran, porque ustedes son el motor de inspiración para los hombres. Y otra muy bonita que también decía: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y lo podemos ver con nuestra Madre Santísima. María es el ejemplo de esa humildad, de esa entrega y de esa obediencia al Señor. Nunca fue menos, era importante, pero siempre haciendo resaltar ¿a quién? Al Hijo. En el milagro de las bodas de Caná no hablamos de María. ¿De quién es el milagro? De Jesús. Pero gracias a quién se llevó a cabo ese milagro: a María. Hijo, se les acabó el vino. ¿Y a ti qué, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. A ver, muchachos, hagan lo que Él les diga. ¿Quién fue quien impulsó a Jesús? María. Ya desde José, ¿verdad? ¿Quién era la que inspiraba a José para que estuviera en esa oración, para que viera por el bien tanto de ella como del niño? Era María. Pero también viene una responsabilidad para los varones. Maridos, amen a sus mujeres, como el Señor amó a su iglesia, ama a su iglesia. Entonces no solamente es: ay, acá yo soy Juan Camaney, me tienes que obedecer. No, chiquito, porque el amor significa buscar el bien del ser amado. Amar significa servir a ese ser amado. ¿Cómo están ustedes amando a sus esposas? ¿Cómo están viendo por el bien de sus esposas? Y muchas veces, tanto hombres como mujeres, ponemos primero a los niños. Es que yo por mis hijos me sacrifico. Es que nomás hago esto por mis hijos. Que quede bien claro, pues están muy equivocados. Porque los hijos aquí no tienen que figurar en primer lugar. En primer lugar tienen que ser ustedes. El esposo para la esposa y la esposa para el esposo. Y los hijos, padre, ellos vienen después. En la medida que ustedes estén bien, los hijos van a estar bien. Pero si ustedes no están bien, lo único que están haciendo es maltratando y matando poco a poco a estos jovencitos, a estos niños. No tenemos que ver qué es lo que voy a dejar, sino cómo voy a dejar a los que Dios me ha encomendado. Y aquí lo que nos dice la primera lectura es una lectura muy fuerte. Es una lectura que, ay Dios mío, ¿cómo se le ocurre decir esto a Pablo, verdad? Reúnanse pues, yo estaré presente en espíritu y en el nombre de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo. Pero fíjense qué es lo que está buscando a Pablo: a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Papás, mamás, sobre todo mamás, ustedes se preocupan mucho por sus hijos. Y yo sé que es un dolor muy grande en su corazón cuando los hijos no están bien. No quisiera decir eso, pero ustedes tienen la culpa, mamás, porque no han sabido educar a esos hijos, porque no les han enseñado lo más importante, porque no les han dado una fe verdadera. Y no solamente de palabra, sino con el testimonio. Se oye fuerte y se oye feo, pero es verdad. El otro día decía una señora: padre, me duele muchísimo porque yo enseñé a mis hijos a alejarse de Dios. Y ahora que yo he encontrado a Dios, que he experimentado el amor de Dios, quisiera que ellos estén cercas, pero ellos no quieren. ¿Qué puedo hacer? Yo sé que yo tengo la culpa. Y
esto que dice hoy aquí el Señor, ya no podemos nosotros entrar en el corazón, en la mente de ellos. Ellos ya se han hecho. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entregárselos al Señor. El día de ayer me compartía una señora con un gran dolor en su corazón, con esas lágrimas de dolor que solamente una madre puede experimentar. Y me decía: Padre, uno de mis hijos está muy mal. Se ha alejado muchísimo de Dios. Está en caminos que no son buenos. Ha probado la droga y ahorita tiene ese vicio. Padre, me duele mucho ese hijo y yo quiero que se salve. Y he pedido mucho a Dios por ese hijo. Yo no sé si usted me crea, Padre, pero en una misa, en el momento en que el Padre estaba consagrando y eleva el cuerpo de Cristo en la consagración, dice: Padre, yo vi a mi Señor vivo. Estaba con sus brazos abiertos y me dijo: no te preocupes más por ese hijo. Ya no va a lastimar más. Yo me lo voy a llevar. Dice: no le he contado a nadie esto, Padre, y me duele. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice: fui a otra misa, en otro día, y el Señor me volvió a decir: entrégame a tu hijo. Dice: lo vi cuando estaba bebito, cuando estaba chiquito, y se veía como cuando estaba niño. Y después lo vi como está actualmente, en ese vicio, en esa situación fea y dolorosa. Pero después lo vi en el futuro, Padre. Y en ese futuro él iba vagando por el mundo sin conciencia, sin saber, iba drogado y hasta con un arma en las manos, Padre. Yo no quiero que suceda eso. Y el Señor me dijo: entrégamelo. Yo le decía a esta mujer: mire, nosotros no podemos hacer ya nada por ese hijo. Ese hijo se echó a perder. Desafortunadamente, yo sé que usted quiere convertirlo, pero usted ya no puede hacer nada por él. Pero ¿quién sí puede hacer mucho por él? Dios. Entrégueselo a Dios. Y nosotros vamos a hacer dos cosas, como Santa Elena, Santa Mónica, mamá de San Agustín: dar testimonio y el ofrecimiento por él. La oración, el rosario todos los días, el ir a misa y ofrecer la comunión por la conversión de ese hijo. Vamos a entregárselo a Dios, porque nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí puede. Es lo que dice aquí San Pablo. Hay que correr a ese joven, a este joven que no está viviendo conforme a la ley de Dios. Papás, ustedes que tienen hijos aquí chiquitos, tienen la oportunidad de educarlos. Pero no los van a educar con palabra, con gritos, con cinturonazos, con castigos, con el testimonio. Y a veces creemos que ellos no nos ven, pero nos ven mucho mejor de lo que ustedes creen. Y cuando ya no hay la oportunidad de cambiarlos nosotros, entréguenselo al Señor. Y van a ver cómo el Señor va a rescatar. Yo le decía a esta señora: ¿qué es más importante, la vida humana o la vida del alma? La vida del alma, Padre. Pues vamos a luchar por esa vida. Y si el Señor le está diciendo: entrégamelo, entrégueselo. Y va a ver que Él va a rescatar esa alma. Ahí hicimos una pequeña oracioncita entregándole al Hijo. Yo sé que duele, es difícil, pero veamos por el bien de la persona. ¿Cómo estoy viviendo?
¿Cómo estoy ante Dios? ¿Cómo estoy ante mí mismo? A veces podemos ponernos máscaras para con los demás, pero para con nosotros mismos no, y menos para con Dios. Seamos honestos, busquemos el ser transparentes, el ser verdaderos ante Dios y ante los demás, para que podamos ser esas lámparas que iluminen cargados con la luz de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.